Buenas tardes. Soy Félix Pancorbo Negueruela, miembro de la Junta Directiva del Centro Riojano de Madrid. Y venimos a presentar un libro. Y voy, antes de nada, a darle la palabra, evidentemente, a don Basilio Rodríguez Cañada, que es presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, el que ha publicado este libro. Así que le doy la palabra para que explique y lo presente todo como conoce. Muchas gracias. Muchas gracias a don Félix Pancorbo, señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, retornamos a esta casa donde siempre nos hemos sentido muy bien acogidos para presentar un libro muy especial. Permítame, por tanto, que antes de comenzar agradezca al Centro Riojano de Madrid la figura del señor Pancorbo, vocal de Asuntos Jurídicos. También lo hemos hecho anteriormente con su actual presidente, don José Antonio Rupérez Caño, que podamos mantener esta fructífera y grata colaboración institucional. Es también preceptivo agradecer igualmente al embajador don Antonio Núñez García Sauco que haya aceptado compartir con nosotros las sensaciones que haya podido despertar la lectura de la novela que hoy les ofrecemos y que estoy convencido que habrá sido realmente interesante, además de porque mantiene un vínculo directo, yo supongo que de amistad, con el propio autor. Y también, y especialmente, vamos a agradecer al embajador don Fernando Riquelme que haya depositado su confianza en nosotros para llevar a buen puerto este nuevo proyecto literario suyo. Lo cierto es que quiero compartir con ustedes un pequeño secreto personal e institucional. Y es que el grupo editorial Sial Pigmalión en buena medida existe porque en el año 1989 el embajador Riquelme, cuando era director general del Ministerio de Asuntos Exteriores y también desempeñaba la labor de presidente del patronato del Colegio Mayor Universitario de Nuestra Señora de África, un centro perteneciente al Ministerio y adscrito académicamente a la Universidad Complutense de Madrid, tuvo a bien nombrar a un joven pedagogo recién retornado del servicio militar como subdirector del citado centro. Esa experiencia fue tan grata y fructífera que, bueno, pues unos años después nos posibilitó poner en marcha el proyecto del grupo editorial que entonces se llamaba simplemente Sial Ediciones, un acrónimo que respondía a un nombre muy ampuloso y excesivo y nada comercial, que era Sociedad Internacional de Amigos de la Literatura, que aglutinaba pues, a una serie de jóvenes universitarios que teníamos inquietudes y veleidades literarias. Bueno, el proyecto ha llegado hasta aquí, vamos a cumplir, esperemos que las circunstancias lo permitan, 3 décadas de trabajo editorial interrumpido, más de 2.250 libros publicados, una nómina de autores que supera los 2.750 de 4 continentes y en buena medida, sin que él lo supiese, el inductor fue el embajador Riquelme cuando nos nombró para desarrollar una serie de actividades para, por supuesto, desarrollar nuestras funciones dentro de la institución, entre ellas la organización de eventos y entre esos eventos pues la mayor parte de carácter africanista, lo que posibilitó que cuando se puso en marcha nuestro proyecto uno de los ejes centrales, de los ejes temáticos fue precisamente el africanismo. Hoy día, como digo, nuestra editorial, que ha cambiado el nombre, ha sido un cambio para convertirla en algo más comercial, que esa sociedad ampulosa a la que me refería anteriormente, pues aglutina 2 sellos editoriales, Sial y Pigmalión, y mantiene una colección, la colección Casa de África, que actualmente es un referente en estudios africanos. Y bueno, pues
era algo que convenía decir, porque las deudas de gratitud o se pagan o se reconocen, ¿no? En este caso la reconozco y bueno, pues lo que es la vida, las circunstancias ahora nos permiten reunirnos de nuevo, reencontrarnos, ya él en calidad de autor y nosotros en calidad de editores. Desgraciadamente no ha podido acompañarnos la prologuista de la novela, la diplomática y escritora Elena Cosano, una persona con la que llevamos trabajando también muchos años, que forma parte de la nómina de autores de nuestro grupo editorial y que, bueno, pues en un tiempo, digamos, récord, porque le pedimos el prólogo y no se demoró ciertamente lo habitual en estos casos, nos entregó un texto muy sugerente en el que de alguna forma nos presenta al autor en su vertiente profesional y personal por el vínculo que tiene con su familia y con ella misma. Pero desde aquí pues le agradecemos su trabajo y seguro que en la próxima Feria del Libro de Madrid se van a reencontrar la prologuista y el autor, porque también vendrá a firmar sus obras están a nuestra caseta. Por supuesto, agradecemos a todos ustedes su presencia y apoyo, tanto a los presentes como a los que nos siguen vía streaming a través de las dos grabaciones que se están haciendo de este acto y que de alguna manera se van a convertir también en parte de ese archivo de la palabra. Bien, en el caso de la grabación del señor José Belló, que tiene un excelente archivo documental, o bien a través de la grabación que está haciendo el Centro Riojano de Madrid, que también tiene un magnífico reservorio de los actos que organiza. Por supuesto, pues vamos a hablar un poquito del libro en calidad de editor, pero también, si me lo permiten, en calidad de lector, porque los editores debemos ser, ante todo, lectores. En muchos casos, supralectores, porque como el nuestro albergamos una capacidad de producir en torno a un centenar de novedades al año, y eso hace que efectivamente pues, podamos disfrutar de lecturas variadas y casi en exclusiva, es decir, nos dedicamos casi a leer los libros que publicamos, pero cuando son libros tan gratificantes como el que hoy presentamos, pues ciertamente merece la pena. Les voy a leer mi intervención, porque si no, pues Raquel se enfada conmigo, porque dice que tengo una incontinencia verborreica peligrosa para ceñirme al tiempo y para no pues usurpar el de las personas que van a intervenir a continuación, que es mucho más interesante que a mí. Hay libros que nacen de una idea, otros de una obsesión literaria, y algunos, los más vivos, parecen surgir de una intuición profunda sobre la condición humana. La azarosa vida de Juan el Caparra, de Fernando Riquelme Iridón, pertenece a esta última categoría. Es una novela que parte de una pregunta muy sencilla y al mismo tiempo universal. ¿Qué ocurre cuando el hombre común atraviesa el siglo empujado por los vientos imprevisibles de la historia? Porque en realidad toda vida humana es un delicado equilibrio entre lo que elegimos y lo que nos acontece, lo que nos ocurre, entre voluntad y azar, entre el proyecto y la circunstancia. Y en ese cruce, a veces luminoso, otras oscuro, se construyen nuestras biografías. La de Juan el Caparra es precisamente una vida que parece avanzar por ese territorio incierto donde la voluntad lucha constantemente con los golpes del destino. No estamos ante una historia de un héroe clásico, ni ante la biografía de un personaje ilustre. Juan no aspira a la gloria ni a la trascendencia. Es más bien un hombre que aprende desde muy joven que vivir representa o significa resistir. Resistir a la pobreza, a la dureza del trabajo, a la guerra, a la emigración, a las pérdidas, a los cambios que obligan una y otra vez a empezar de nuevo. Y sin embargo, ahí reside la grandeza literaria de esta novela,
en mostrar cómo la existencia de un hombre aparentemente ordinario puede contener la intensidad de toda una época. La narración nos conduce por un itinerario vital lleno de contrastes, desde los paisajes de la España de posguerra hasta los cuarteles africanos, desde los escenarios de la guerra de Indochina hasta los ambientes urbanos de un Madrid que empieza a transformarse, desde la marginalidad hasta los pequeños intentos de prosperar. Cada episodio es una estación en el largo aprendizaje de un personaje que no deja de reinventarse. Juan Alcaparra cambia de oficio, de país, de entorno social, de expectativas. Ha sido soldado, trabajador, aventurero improvisado, emigrante, superviviente. Y en cada una de esas metamorfosis deja atrás algo de sí mismo, pero también adquiere nuevas capas de experiencia. Al final, el personaje se convierte en una especie de archivo vivo de su tiempo. Un hombre hecho de recuerdos, heridas, oportunidades perdidas y pequeños triunfos cotidianos. Fernando Riquelme construye esta historia con una mirada profundamente humana. No idealiza la aventura, ni embellece la guerra, ni presenta el progreso como una promesa limpia y sencilla. La guerra aparece como desgaste, la emigración como desarraigo, la supervivencia como una sucesión de decisiones difíciles, a veces ambiguas, tomadas en medio de la incertidumbre. En ese territorio moral, donde casi nunca existen blancos absolutos ni negros definitivos, aparece la verdadera materia de la vida. Y la novela la observa con lucidez, pero también con una discreta compasión hacia sus personajes. A lo largo de estas páginas se despliega también una reflexión silenciosa sobre la identidad. ¿Qué queda de nosotros cuando la vida nos obliga a cambiar tantas veces de rumbo? ¿Dónde reside la continuidad de una persona cuando su destino la lleva de un lugar a otro, de una profesión a otra, de una esperanza a otra? La respuesta que sugiere la novela es tan sencilla como profunda. Permanece una voluntad de seguir adelante, una fidelidad íntima a la propia existencia, no una grandeza épica, sino una obstinada energía vital que se niega a desaparecer. Por eso, aunque Juan Alcaparra no pretende ser un símbolo, termina siéndolo. En él resuenan las experiencias de millones de personas que atravesaron el siglo XX entre guerras, migraciones, trabajos duros y sueños de prosperidad. Su historia es individual, pero al mismo tiempo colectiva. Nos habla de una generación, y quizá de muchas, que avanzó sin garantías, guiada más por la necesidad que por los grandes ideales. Fernando Riquelme posee además una cualidad que distingue a los buenos narradores: una extraordinaria capacidad de observación. Sus páginas están llenas de detalles que iluminan una época, ambientes, gestos, lugares, pequeñas escenas que fijan la textura de la vida cotidiana. Gracias a esa mirada, el lector no solo sigue la trayectoria de un personaje, sino que atraviesa un verdadero paisaje humano. Leer la azarosa vida de Juan Alcaparra es, en cierto modo, recorrer un mapa emocional del siglo XX. Un mapa en el que lo íntimo y lo histórico se entrelazan constantemente, donde las grandes transformaciones del mundo se reflejan en la vida concreta de un hombre que intenta encontrar su lugar. Al cerrar el libro, el lector tiene la sensación de haber acompañado a alguien real, de haber escuchado una vida que, con todas sus contradicciones, posee una dignidad profunda, esa dignidad silenciosa que surge cuando se mira la existencia sin adornos, pero también sin cinismo. Porque quizá la verdadera lección de esta novela sea precisamente esa, que incluso las vidas más azarosas contienen una forma de sentido y que, observadas con atención, todas las biografías humanas guardan una historia digna de ser contada. Con esta obra,
Fernando Riquelme nos invita a entrar en ese territorio donde la literatura se encuentra con la experiencia humana, un territorio lleno de sombras, de contradicciones y de humanidad. Y ese es precisamente el umbral que hoy abrimos al presentar este libro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Centro Riojano por acogernos hoy esta tarde. Muchas gracias al editor. La verdad es que me ha impresionado muchísimo el prólogo que ha hecho, porque enmarca el libro de una forma absolutamente mejor no podía ser. Y yo creo que eso ayuda mucho a penetrar en el libro y a entender el verdadero significado que tiene el libro, porque no estamos, bueno, ya haremos algunas preguntas al autor, pero no estamos ante un héroe ni ante un villano, estamos ante un personaje que ni aspira a mucho, pero no quiere ser nada, y toda su vida flota en medio de unas tormentas, y flota, y todo su objetivo es flotar, no hundirse. Tiene ciertos éxitos, pero no son tremendos. Evita grandes fracasos, pero tampoco convive con el mal y participa del mal sin ser malo. Es decir, es un personaje extraordinario. ¿Ves? Yo cuando leía el libro pensaba que me acordaba de la película El hombre del traje gris. Pues este es el hombre del alma gris. Es decir, un cierto tipo de hombre al que al final lo lees y no tienes un héroe delante de ti, no tienes un personaje que te entusiasma, pero que tienes que admirar calladamente por la capacidad de resistencia, de sobrevivir, de acomodarse a todo, de buscar. No es un buscavidas, pero también sabe adaptarse con una habilidad pasmosa. Ha creado un personaje difícil de configurar y que en el fondo es la heroicidad de no ser héroe, la normalidad de procurar ser normal y de convivir con lo inconvivible, ¿no? Y bueno, yo lo iremos viendo y me parece que es extraordinario, sobre todo la introducción que he hecho del libro y el libro en sí mismo, que tiene, yo creo, esa gran cualidad. Esto yo creo que es el 8º libro que publica Fernando. Todos he tenido la suerte de leerlos antes de su publicación, creo, y además me da la posibilidad de que lo presente porque de jóvenes sin conocernos compartíamos la misma tierra, que es la tierra azarosa de Juan el Caparra. Y entonces ha pensado que esto era un buen signo, presumo, para decir, bueno, ven y presenta a este paisano nuestro, y vamos a hacer. Bueno, voy a hacerles un breve resumen, sinopsis del libro. Ya le he hecho un poco el marco. Yo creo que Elena Cosano, el libro viene precedido de un prólogo, un prefacio y un pórtico. El pórtico es el que acabo de leer, de Basilio de Cañada, donde describe al personaje y el entorno del libro como obra literaria, ¿no? Elena Cosano, en su prefacio, es el autor y el estilo, fundamentalmente, cómo hace, ¿no? Yo ahora vamos a ver con él, con Fernando Riquelme, es el autor y el libro. En fin. Entonces vamos a hacer el primer sinopsis del libro. Juan, apodado el Caparra, nacido en 1930, se inicia joven en la vida militar, enrolándose después en un largo servicio militar en África, en la Légion étrangère francesa en Argelia, y como legionario pues, se le ocurre participar en la guerra de Indochina, o la manda la guerra de Indochina, y vuelve a Argelia después de la guerra de Indochina, donde trabaja hasta que conflictó otra vez la guerra de nuevo entre franceses, argelinos y franceses, le obliga a volver a España. Sufre un accidente laboral y es trasladado a Madrid para su tratamiento quirúrgico y su posterior convalecencia. Busca trabajo en la capital, aceptando gestionar el burdel que frecuenta, pasando luego a emplearse en la empresa de un constructor
estas historias del burdel son muy graciosas porque participa del burdel, pero es tan buena persona que le pide que las proteja. Entonces él se eleva en su protector. Bueno, es decir, busca trabajo en la capital, gestiona el burdel, pasando luego a emplearse en la empresa de un constructor con contactos en el entorno del general Perón, exiliado en Madrid. Pásmese usted desde el burdel al general Perón. Y la vuelta de Perón a Argentina pues le da la ocasión de intentar volver con él a Argentina e iniciar una carrera empresarial en Argentina. En esta sinopsis no aparece, pero le digo yo que allí en Argentina lo meten en Chirona, lo meten en la cárcel, él sale de la cárcel y con la ayuda de tal, un hombre que se va acomodando a todo. Bueno, su traslado a América arruina su matrimonio, pero tampoco esto le crea una crisis fundamental. Se entristece, sabe que ha perdido una cosa, pero dice, bueno, ahora tengo que reacomodar. Y bueno, sigue su vida. Y aunque con serias dificultades que surgen tras el golpe de Estado de los militares contra Perón, pues consigue convertirse en un empresario importante. No un gran empresario, pero lo suficientemente como para asegurarse en su vida. La nostalgia le devuelve a España, donde continúa su desarrollo empresarial o intenta continuar su desarrollo empresarial en un ambiente de las corruptelas habituales de la época y que encuentra en el ayuntamiento de las corruptelas municipales. Encuentra finalmente un amor tardío y ya con más de 70 años pues intenta asentarse definitivamente, pero tampoco lo consigue. De modo que esta es la vida de un hombre normal que lucha azarosamente por todo lo que consigue. No es un héroe, no es un villano, convive con el mal en la forma que puede, no se hace malo y al final uno no sabe si tampoco lo admira, pero le tiene un cierto afecto a este personaje que ha sido tan correoso, tan fuerte y que es un hombre normal. Por tanto, vamos a hacerle algunas preguntas a don Fernando ahora, a ver cómo contesta en esta cosa. ¿Hasta dónde, Fernando, te inspiras en esta cosa? Porque eres muy creativo, ¿no? En alguien, personajes que tú conozcas. ¿Puedes utilizar esto? No. Sí. Utiliza esto. Sí. Bueno, vamos a ver, yo puedo explicar cuál es el origen del libro, el origen del personaje, ¿no? Todo parte de un recuerdo personal de mi época de estudiante. Yo llegué a Madrid con 17 años, en el año 1964, y recalé en una pensión de estudiantes, pero que también había algunas personas convalecientes que habían sido trasladadas desde provincia para una operación quirúrgica y que después de esta operación pues, la mutua laboral que los amparaba pues, los colocaba en pensiones para la convalecencia. Entre ellas había un hombre, yo tenía 17 años y este hombre tendría 30 y tantos, a mí ya me parecía más que adulto, que chapurreaba francés y decía que había estado en la Legión Extranjera Francesa y que había participado en la guerra de Indochina. Y sobre todo, a mí lo que me sorprendió, que hablaba de la batalla, la famosa batalla de Dien Bien Phu, que fue la que terminó con la presencia colonial de Francia en Indochina. Ese personaje, creo recordar, un recuerdo vago, tenía una peca o una verruga cerca de la oreja. Y eso me recordaba que en mi tierra, en aquella época los perros estaban llenos de garrapatas en las orejas, ¿no? Y nosotros, en mi tierra, en la tierra de algunos de los que estamos aquí, les llamábamos caparras. Caparra, que es la deformación de un vocablo valenciano, caparra, que significa garrapata. Entonces, esa combinación en el recuerdo, ¿no? Ese hombre, pues, me trajo a la mente un título para una posible novela, La vida de Juan Alcaparra. Pero luego, pensando, abundando en esa idea del título,
pues pensé que hasta entonces la vida de este hombre tenía que haber sido una vida muy movida. Tenía ya 30 y tantos años, había estado en la legión extranjera, en fin, había estado en Argelia, había vuelto a su pueblo, y pensé también que a partir de entonces pues, no se sabe qué vida tendría. Y eso me trajo a la cabeza pues, el adjetivo de azarosa, la azarosa vida de Juan Cabral. Un simple título que podía servir para sacar de él una novela, como así fue posteriormente, pero en principio fue un recuerdo de estudiante que lo que hizo fue darme la idea de un título. Y nada más. Y a partir de ahí, todo lo demás es invención, es fabulación, es novela. Bueno, pues ya tú dices ahí que al principio del libro que los libros suelen salir o de una historia fabulosa que quieres contar o de una palabra que tira de ella y sale el hilo, o de una pequeña frase, pues caparra, pues, que te lleva un tipo que te lleva y por ahí tiras. Bueno, entonces, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de real y cuánto hay de historia real? La historia real no hay absolutamente nada. Es decir, todo es pura ficción. Porque, en fin, el personaje simplemente recuerdo de esa persona, me dio la idea del título. Pero efectivamente, el título hay que darle un contenido, y si uno no tiene la historia, pues la tiene que inventar. Y a partir de ahí, pues, como digo, desarrollando el ovillo, pues como escritor uno va fabulando y va contando una historia que no existe y que está por hacerse. Y es así como... Es un método que no es un método novedoso, porque los escritores de folletines por entregas del siglo XIX o los guionistas actuales de las series televisivas no tienen una historia completa antes de empezar a escribir. Van escribiendo la historia a medida que se van sucediendo las cosas, y eso les lleva a situaciones que Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, en un reciente artículo decía que el acto de escribir es amargura y desánimo, y efectivamente eso puede llevar a un callejón sin salida y entonces provocar amargura y desánimo en el escritor. Lo que pasa que también, dice Antonio Muñoz Molina, la pulsión de escribir puede más que ese desánimo. Eso en realidad es lo que me ha pasado a mí. A mí este libro me ha costado mucho tiempo escribirlo, porque me he encontrado con callejones sin salida. Y aquí también pues la escritura ha sido azarosa, porque ha sido el azar la que me ha ido dando pautas y soluciones a esos callejones sin salida cuando uno pues está frente a un papel y no le vienen las ideas. Pero digamos, sí que metes a nuestro amigo Juan el Caparra, lo metes bien en la realidad, porque lo metes en un Madrid, bueno, pues real, aunque lo describes, pero tiene realidad, lo metes luego en todo, sobre todo, bueno, también en la guerra de Indochina, pero sobre todo en Argentina, lo metes bien dentro de todo el marasmo político que trajo el peronismo, o sea que bueno, le vas dando al personaje una dimensión real a través de los acontecimientos reales históricos que van. Sí, no, pero indudablemente el ambiente y el contexto pues es una especie de férula que sostiene el relato, es un marco dentro del cual, bueno, pues se desarrolla la vida del personaje, pero ese marco es real, indudablemente. Muchas veces es el producto de la experiencia personal, del estudio o de la investigación, ¿no? Porque
yo no soy un especialista en el peronismo, ni soy un especialista en la guerra de Indochina, ni nada por el estilo, pero he tenido que investigar para crear un marco adecuado a las peripecias del personaje, ¿no? Y hay una serie de episodios que están enmarcados en una realidad histórica. Entonces ese contexto histórico es real. Todo lo que pasa, sin embargo, al personaje dentro de esos contextos es ficticio. Pero aún así, insisto, hay experiencias personales tuyas también metidas ahí dentro, porque evidentemente tu experiencia argentina, aunque hayas tenido que estudiar, bueno, tu experiencia argentina ha tenido que ponerle a esto un tinte, un colorcillo y una dimensión importante. Bueno, para que se entienda esa pregunta, hay un episodio que implica a un cónsul en una ciudad argentina, una determinada Argentina. Yo he hecho la función de ese cónsul realmente. Yo he sido cónsul en esa ciudad de Argentina. Pero eso me retrotrae a lo que acabo de decir, que me lleva a la realidad del entorno, del marco contextual. Pero no quiere decir que el episodio que se narra haya realmente sucedido y que el comportamiento del cónsul tenga nada que ver con mi experiencia profesional en ese consulado. Es decir, que indudablemente ese marco de realidad lo que me permite es poder desarrollar un episodio con veracidad, ¿no? Que parezca que es una realidad y que ha sucedido, pero no es así. Es decir, eso que es lo que está más cerca de mi experiencia personal es, sin embargo, lo que está más lejos de la realidad. Entonces, ¿hay experiencias personales o no? No, no lo sé. No las hay. La pregunta que tengo que hacer. No sé, pero bueno, no. Debo insistir, es decir, lo que sabe uno, cualquier persona, viene dado por su experiencia personal, por su estudio y por su investigación. Entonces, claro, mi experiencia personal me ha permitido completar la narración, pero no quiere decir que lo que se narra corresponda a experiencias personales. A tu vida personal. Muy bien. Bueno, la pregunta esa de que hay experiencias personales era inevitable. Ahora bien, ¿cómo has conseguido crear construir un relato que es tan dinámico y tan variado, ¿no? Porque realmente el personaje pasa de aquí, se va a Argelia, de Argelia se va a Vietnam, de Vietnam vuelve de aquí se lía con tal y se va a Argentina, de Argentina, bueno, todo ese dinamismo que hace la novela muy movida, ¿cómo consigues ese relato? Bueno, pues precisamente por lo que he dicho antes, por el método de desarrollar una novela, es decir, yo he partido de la nada y lo que he ido ha sido buscar elementos para ir construyendo el relato. Entonces esos elementos han sido muy dispares, muy diversos, pero que tirando un poco de coherencia, unos me han llevado a otros y bueno, pues la realidad es que de Indochina me ha llevado a Argentina en una serie de episodios y de circunstancias que son absolutamente coherentes, aunque sean tan diversas y tan diferentes, ¿no? En la novela aparecen muchísimos personajes que entran y salen y se mueven y el relato sigue su línea, pero entonces, ¿te has inspirado en mucha gente para estos personajes que van entrando y saliendo y que configuran un panorama muy diverso? No, volvemos a lo anterior, es decir, uno tiene experiencias personales, uno tiene un conocimiento de personas, pero ninguno de los personajes, que además me ha divertido muchísimo crear esos personajes, son personajes secundarios, algunos muy efímeros, pero que también son un soporte, un pilar del relato, y también muchas veces son necesarios para la coherencia de la continuidad de la narración, ¿no? O sea, no hay ninguno, absolutamente ninguno, que tenga, digamos,
su némesis, bueno, su alter ego, digamos, que esté, digamos, pensando en una persona real. Ninguna. Hay un personaje, si me permite, me queda hay otra pregunta más. Luego ya, bueno, hay un personaje que me ha, no digo que me ha fascinado, pero que es un personaje, un italiano que de pronto aparece en el burdel y ve la situación y dice, aquí se ha querido pasar. Y entonces le dice que él va a ser ahí el protector, el protector. Y bueno, estas mujeres acuden a la final, tienen que acudir al caparra a que les ayude y les salve. Pero luego tengo un personaje que se había autoconstituido en supuesto protector chulo de la casa. Luego aparece de intermediario en Argentina también vendiendo negocios. Sí, porque realmente es un argentino que está en Madrid, en el entorno del general Perón. Y era el que entre otras cosas, hacía de chofer, los recados de Isabelita, la mujer de Perón, galerías preciadas, cosas de estas. Y también era el encargado de divertir a las visitas que venían de Argentina a ver al general, llevarlos pues, a los clubs y a las casas de prostitución, a las casas de tutas, ¿no? Entonces, este personaje es importante porque engarza, ¿no? O sea, engarza episodios como el del burdel, el de la casa de Perón, en Puerta de Hierro, y luego el viaje a Argentina y la estancia en Argentina, y es un personaje, bueno, pues que permite tener y mantener el hilo del relato. Y luego ya no es una pregunta, pero una observación última. No hay, y tú lo dices, ahí también explicas, pero en fin, me gustaría que vale la pena. Hay solo narración, no hay diálogos. Sí, bueno, yo he hecho una nota preliminar en el libro también y me he referido a esta cuestión. Yo, en todas las novelas que he escrito, no incluyo diálogos. Yo creo que el diálogo tiene pues, filosofía o, en fin, sobre todo en dramaturgia, pues, es esencial, ¿no? Pero en la narrativa no digo que no quepa el diálogo, probablemente que cabe, pero creo que actualmente se abusa demasiado del diálogo. Eso denota muchas veces una incapacidad de describir literariamente pues eso, conversaciones y recurrir a una especie de guión cinematográfico que si uno observa muchas veces en las pilas estas de libros, en los grandes almacenes, bueno, supuestos bestsellers, uno los ojea y ve que realmente hay un abuso del diálogo que uno piensa que lo único que pretende es añadir espacio y páginas al libro. Esa es la reflexión. Bueno, pues yo creo que no tengo más preguntas que hacerte. Si paso a la mesa ya, sí, a quien sea. Con el permiso de la presidencia, lo que quiero es terminar, pero agradeciendo en primer lugar al Centro Riojano la labor que hace, la labor cultural, por permitir este tipo de actos culturales. Se lo agradezco muy sinceramente, sobre todo por haber acogido la presentación de mi libro. Quiero agradecer, por supuesto, al presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, que ha sido generoso en la acogida del manuscrito y bueno, y que ha sido también, por otro lado, un placer volver a reencontrarse después de tantos años. Y el embajador Antonio Núñez también por el esfuerzo de haberse leído el libro. Placer. Para luego, bueno, ponerme ante las cuerdas haciéndome preguntas. Y ya
Creo que quiere decir algo. Sí, voy a terminar otra vez citando a Antonio Muñoz Molina, que en ese mismo artículo que decía que el acto de escribir es angustia y es desánimo, pero que el acto de leer es felicidad. Yo entonces lo que espero es que los que leáis el libro, bueno, no digo que alcancéis la felicidad, porque es bastante difícil, pero que por lo menos paséis un rato agradable y bueno, os guste su lectura. La verdad es que después de esta conversación tan animada, ¿no? Esta charla que ha desvelado claves internas del libro, yo creo que muy bien conducida, por cierto, pues no tendría mucho sentido seguir comentando cuestiones de la obra, pero sí que me gustaría una curiosidad, ¿no? Por lo que recuerdas el pasaje que describe ese viaje en metro de la línea 1 desde Antón Martín hasta Cuatro Caminos. A mí me sorprendió cuando lo leí, porque dije, qué curioso, ¿no? Las casualidades no existen, ¿no? Y no existen realmente, hay causalidades, ¿no? Ese viaje que describe lo hemos hecho y lo hacemos de continuo, ¿no? Por nuestra vinculación con ciertas instituciones como la Ateneo de Madrid y demás, pero sobre todo el que describes el Mercado de Maravillas, que ha sido durante más de 20 años pues el paisaje que teníamos frente a nuestra antigua sede, porque la editorial ha estado ubicada en Murillo 123, justo enfrente del mercado, ¿no? Y cuando describías someramente, porque te centras, es curioso que aunque no hay diálogos, pero sí construyes unos personajes muy potentes, muy creíbles, ¿no? Sobre todo los construyes psicológicamente, que a veces es difícil hacerlo sin diálogos, ¿no? Siempre es difícil, pero a veces resulta más complicado. Por eso describes el barrio al que llegamos algunos cuando sufrimos ese desarraigo que vive también tu personaje, pero sobre todo es el barrio, ¿no? de la editorial. Lo ha sido hasta hace poco que nos mudamos un poquito más arriba, en la zona de Tetuán, y me resultó pues muy revelador, ¿no? que apareciese ahí como quien no quiere la cosa, ¿no? Porque efectivamente hemos visto a muchos de esos personajes que describes, ¿no? De esos pescaderos con sus mandiles, ¿no? De rayas negras y verdes, ¿no? Y sobre todo me has recordado pues ese olor del Metropolitano. Ahora no, ahora es ultramoderno, ahora tenemos una red que es la envidia de medio mundo, pero en los años que describes y hasta bastante recientemente, sí, ¿no? Ese traqueteo, ¿no? Y el olor que describes, ¿no? Yo creo que lo captas perfectamente, esa mezcla de humanidad, esa mezcla también de aire viciado, ¿no? Que no se regenera, ¿no? Sino que permanece ahí tanto tiempo, ¿no? Precisamente esas son las experiencias personales, ¿no? Claro. Pero ¿por qué? Porque yo quería no tienen preguntarte. ninguna trascendencia, pero es necesario incluirlas en el relato para darle soporte y contenido. Pero mi pregunta es, ¿por qué sacarían del Mercado de Maravillas? ¿Qué relación, qué recuerdos, qué experiencias has tenido? No, más que el mercado, el recuerdo es el metro. El metro. Y la referencia al Mercado de Maravillas es por el pescadero. Por el pescadero que bueno, va con su mandil y con ese olor rancio, de pescado rancio. Posiblemente, como va a Cuatro Caminos, sí. pues posiblemente vaya al Mercado de Maravillas que está al lado de Cuatro Caminos. Esa es la explicación. Pues nada, cuando quieras cerramos el acto, porque yo creo que ha sido pues una presentación en la que, como hemos dicho antes, hemos desvelado muchas claves de la obra y ahora lo importante es leerla, ¿no? Ya que la invitación está hecha, que sean los lectores. Si me permitís, antes de terminar así, convocarles a todos, por supuesto al autor, al presentador, a los presentadores, y decirles que a partir del último viernes de mayo estaremos en la Feria del Libro de Madrid como novedad, ir a la obra, junto con las que han aparecido en el último año dentro de nuestra editorial, y ahí va a ser también el encuentro, Fernando, con los lectores anónimos, ¿no? Es la auténtica prueba para un escritor, ¿no?
el feedback con esos lectores anónimos y yo estoy convencido que va a ser muy positivo. Por tanto, quedamos emplazados para esas 2 semanas y pico de feria en la que pues, se produce ese encuentro, ¿no?, entre autores, lectores, editores, periodistas, es decir, todas las personas que forman parte de la cadena de Google. Así que nos encontraremos, ahí les esperamos. Pues nada, agradecerles la asistencia a extraña presentación de un libro extraño, pero que explicado por el autor y comentarista me ha interesado muchísimo y lo voy a empezar a leer. Espero que ustedes también pues hagan lo mismo, porque es un libro aparentemente muy novedoso, donde no hay diálogos y donde se describe cosas que nos huelen muy bien. Sí, el pescado y todo esto, y huelen a realidad y sinceridad, y uno se extraña de que todo sea un invento. O sea que es una maravilla, es una obra de arte. Así que habrá que leerlo, les animo. Yo lo voy a hacer, sinceramente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.